Buenos días con todos. La verdad que es una gran alegría poder estar juntos esta mañana a través de este medio, bueno, de las distintas plataformas desde las cuales estamos conectados, ya sea YouTube, Zoom, Facebook. Bueno, es todo lo que la tecnología nos ha traído, ¿no? En estos últimos años y que nos permite a cada uno de nosotros poder estar conectados, poder estar unidos, a pesar de que estamos separados geográficamente por grandes distancias. Así que la verdad que es una gran alegría poder saludar a todos los hermanos de las iglesias allá en Colombia. Les enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. También un abrazo fuerte a todos mis hermanos aquí en Perú y en realidad a todos los que estén conectados, porque me imagino que habrán tal vez hermanos de diferentes partes del mundo, de diferentes partes del continente. Así que un abrazo para cada uno y qué bueno, la verdad, qué alegría que podemos tener de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Están también conectados. Qué alegría que Dios nos da esta posibilidad, ¿no? De pronto, sin la tecnología, sería muy difícil poder tener este tipo de conexión, de poder estar juntos, compartir, alabar a Dios, aprender de Dios juntos en un servicio como este, en un servicio como este. Creo que la confraternidad es una de las cosas más valiosas que nos ha regalado Dios y en otro tiempo esta confraternidad solamente era posible si uno, bueno, ahí ahorraba sus moneditas para poder viajar tal vez a otro país, a otra ciudad y tener la posibilidad de compartir con hermanos de otras partes o tal vez ir a una conferencia. Y mira, ahora tenemos esta oportunidad tan al alcance de nuestra mano de poder estar juntos y compartir juntos este tiempo. De hecho, la primera vez que yo tuve la oportunidad de conocer hermanos, una congregación fuera de aquí de Lima, fue en el año 2002, que tuve la oportunidad de viajar a Bogotá justamente a celebrar el 10º aniversario de la iglesia, en aquel tiempo, ¿no? Sí, creo que fue en el año 2002, o sea, ya han pasado aproximadamente algunos años. Pero bueno, José hablaba, junto con su esposa Sandra, en la bienvenida, acerca de la resurrección de Jesús. Y de hecho, cuando pensamos en la resurrección, solamente escuchar esa palabra es una palabra milagrosa, profunda, impactante en muchas maneras. En este tiempo que hemos venido atravesando en los últimos casi 2 años, hemos sufrido de alguna manera muchas pérdidas aquí por ejemplo, aquí en nuestro país, aquí en la ciudad, mucha gente cercana, familiares, amigos, se han ido, ¿no? Y son golpes muy duros. Esta semana, hace pocos días, hace unos 2 o 3 días, falleció un amigo mío muy querido, un amigo de la infancia, del barrio. Crecimos juntos, prácticamente de la misma edad, y falleció. Y ver, obviamente, el dolor de su familia, de su esposa, también amiga mía, es difícil, ¿no? Y seguramente todos en este tiempo hemos tenido alguna oportunidad de poder vivir o experimentar algún tipo de pérdida como esta, tal vez de alguien muy cercano, tal vez alguien en la iglesia, un familiar, un amigo muy querido, padre, madre, hijos, esposo, esposa. Son momentos difíciles. Y una de las cosas que uno piensa en esos momentos es cuánto a uno le gustaría, cuánto uno quisiera poder tener la oportunidad de volver a ver a esa persona, de que esa persona, de que eso que ocurrió pudiera revertirse, pudiera tener un cambio radical y tal vez poder ver que viva de nuevo la persona. Uno quisiera eso, ¿no? Son cosas que tal vez uno se imagina o sueña
con que algo así pueda ocurrir. Es el milagro de la resurrección, probablemente el milagro que uno anhelaría más, que uno esperaría más, que uno valoraría más. Evidentemente estamos hablando de la resurrección corporal, ¿no? Hay también una resurrección espiritual, evidentemente. Yo sé que juntos en la iglesia en Bogotá han estado, o están, ¿no?, estudiando, enseñando respecto al Evangelio de Juan. Y el episodio anterior al pasaje del cual quiero predicar, quiero compartir esta mañana, nos muestra un momento muy conocido en la Biblia. Es tal vez uno de los momentos más famosos de las Escrituras y probablemente uno de los pasajes o uno de los momentos bíblicos de los que más hemos oído, el momento de la resurrección de Lázaro. Lázaro, un amigo muy cercano de Jesús, había muerto, llevaba 4 días sepultado, ¿verdad? 4 días en la tumba, y María y Marta, que eran hermanas de Lázaro y también amigas cercanas de Jesús, mandan a que él se entere, le mandan decir lo que estaba pasando con Lázaro desde que estaba enfermo, pero cuando Jesús llega, ya Lázaro tenía 4 días de haber fallecido. Y en medio de un momento difícil, un momento de dolor, tanto de María como de Marta, y obviamente del mismo Jesús, dado que este era un amigo muy querido de él, se produce el milagro, ¿no? El milagro a través del cual Jesús va a la tumba en la que está Lázaro 4 días ya adentro y lo resucita. Lázaro sale caminando de la tumba y se produce el gran milagro. Lázaro es resucitado. Ahora, cuando piensas en algo así, uno diría, ¿cómo sería o cuál sería mi actitud hacia Jesús si yo pudiera ser testigo de un milagro de ese calibre, de un milagro de esa naturaleza? Estamos hablando del hecho de que un hombre que lleva 4 días muerto, 4 días adentro de una tumba, o sea, no, digamos, es como para que no quepa ninguna duda de que realmente estaba muerto, ¿verdad? ¿Cómo yo reaccionaría ante un milagro de semejante naturaleza? ¿Cuál sería mi postura hacia aquel que obra un milagro de esa naturaleza? Probablemente muchos de nosotros diríamos, no, o sea, si yo veo algo así, no hay forma, yo creo en esta persona. Si yo viera algo así, no hay manera de decir o de dudar siquiera. Lo interesante de esto es que probablemente muchos pensamos así en la teoría, pero en la práctica vemos en la historia bíblica que en muchos momentos Dios obró grandes milagros y aún así la gente que observó, la gente que fue testigo de esos milagros, mucha de esta gente no creía o su fe se debilitaba o simplemente dudaban del poder de Dios. Esto nos lleva a darnos cuenta de que los milagros ciertamente producen un efecto muy poderoso cuando hay un corazón dispuesto a creer. Pero cuando hay un corazón por naturaleza incrédulo, cuando un corazón se empeña en no creer, aun cuando puedan haber grandes milagros, la duda, la incredulidad o la falta de fe puede ser algo que se transmita o que se sienta. No sé si tal vez hay por ahí alguien con su micrófono abierto y se está filtrando algún sonido, tal vez si
tenemos la oportunidad de apagar nuestros micrófonos, sería buenísimo. Les agradecería mucho para que estemos enfocados en este tiempo. ¿Qué ocurrió inmediatamente después de la resurrección de Lázaro? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo tomó la gente que presenció este milagro, esta resurrección? Es lo que quisiera que veamos el día de hoy. Acompáñenme, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 45. Juan, capítulo 11, versículo 45. Dice la Biblia: por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. Entonces nos damos cuenta de que hubo gente, muchos de los judíos vieron esto, creyeron en Jesús, lograron poder tener fe en él. Claro, es un milagro, tú sabes, maravilloso, es un milagro increíble, es un milagro muy potente, ¿no? El hecho de que un hombre muerto resucite después de 4 días, cuando este hombre, Jesús, lo llama a salir de la tumba. Versículo 46. Pero algunos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes reunieron a la Junta Suprema y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos, todos van a creer en él. Y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. ¿Sabes? Después de muchos años, leer este pasaje nos puede parecer incluso hasta absurdo, ¿verdad? Tienes aquí a un hombre que indudablemente tiene el poder de Dios, lo cual se muestra de una manera, digamos, incuestionable a través de las cosas maravillosas que hace, cosas que solamente Dios podría hacer. Y mientras que muchos judíos creyeron en Jesús, la Biblia nos dice que hubo otros que cuando vieron lo que Jesús había hecho, fueron a buscar a los fariseos, a los principales sacerdotes, para contarles lo que Jesús había hecho. Fíjate, y esto me parece interesante, que en el pasaje, ni aquellos que fueron a buscar a los fariseos, ni los fariseos mismos, ni los sacerdotes, ni la Junta Suprema, nadie cuestiona la autenticidad, la veracidad de las señales milagrosas que Jesús hacía. Ellos reconocen que Jesús hacía estas señales milagrosas, que eran reales, que eran auténticas. No cuestionan eso, no piensan que es un farsante, no piensan que es alguien que está haciendo magia, no. Para ellos el tema es claro. Este hombre hace señales milagrosas y eso es indudable. Sin embargo, aún con eso, la postura de ellos es tener temor de perder su nación, de perder su puesto, ¿verdad? De perder su estatus, de perder su templo. ¿Qué ocurre en nuestra mente y en nuestro corazón cuando podemos ver delante de nosotros de manera incuestionable lo que Dios hace
podemos reconocer el poder de Dios, podemos reconocer lo que Él está haciendo, podemos reconocer su verdad, pero aún así, nuestro temor es perder lo que a nosotros nos da cierta seguridad, lo que a nosotros nos da comodidad. Y cuando hablo de comodidad, me refiero a aquello en lo que ya nos sentimos que funcionamos. De pronto ya nos hemos acostumbrado a algo y esa es nuestra comodidad, nuestra zona de confort. Y a veces puede ocurrir que vemos claramente lo que Dios hace, pero preferimos mantener nuestra zona de confort. Y cuando preferimos mantener nuestra zona de confort, ver lo que Dios hace significa o representa para nosotros más una amenaza que una oportunidad. Y eso es lo que vemos en este pasaje, en este momento de la vida de Jesús. Jesús hace un milagro increíble, algo incuestionable. Todos lo reconocen. Y justamente como todos lo reconocen, muchos de los que lo ven ponen su fe en Jesús, creen en Jesús, llegan a creer en Él. Pero otros, para otros, ver lo que Jesús hace les genera temor. Y van a buscar a los principales sacerdotes, van a buscar a los fariseos y luego reúnen a la Junta Suprema. ¿Sabes? Los principales sacerdotes pertenecían generalmente a un partido dentro de la religión judía, que era el partido saduceo. El otro partido, ¿no?, más conocido era el de los fariseos. Entonces, dentro de la religión judía, dos de los principales partidos eran estos, los saduceos y los fariseos. Había entre ellos ciertas disputas, principalmente disputas respecto a ciertas doctrinas. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Los saduceos no creían en la existencia de los ángeles, los saduceos no creían en la existencia de los ángeles, los fariseos sí. Y entre ellos existían estas diferencias, pero en la Junta Suprema, en los cargos sacerdotales, eran los saduceos los que predominaban, mientras que los fariseos eran más conocidos como el partido del pueblo. Sin embargo, vemos aquí que respecto a Jesús, aún estos que tenían diferencias entre ellos se unen simplemente porque ven amenazado su estatus, su comodidad, las cosas como siempre han sido. Para nosotros, más de 2000 años después, puede ser muy sencillo, en cierta manera, juzgar, ¿no?, a ellos, ¿no? Pensar, ¿cómo es posible que no pudieran creer? ¿Cómo es posible que vieran a Jesús resucitar a alguien de entre los muertos y aún así no creyeran, o aún, más que no creyeran, aún así, sabiendo que es real, buscaran no seguirlo o buscaran cómo acabar con él? ¿Cómo es posible eso? Pero la verdad es que es algo que ocurre aún hasta hoy en día. Muchos de nosotros, mucha gente puede saber, puede incluso creer en Dios. Podemos ser testigos incluso hoy en día de grandes milagros y aún así, no querer creer. Tal vez algunos de nosotros hemos visto gente, personas cambiar desde lo profundo, ser transformados por Dios, lo cual para mí es un milagro. O sea, ver vidas que se transforman es un milagro. Pero aún así, viendo este tipo de milagros,
viendo el poder de Dios, muchas veces es como que nos cuesta dar el paso de creer. No lo negamos, no podemos negar las vidas que Dios va transformando, no podemos negar lo que Dios va haciendo, pero es que pone en peligro nuestra comodidad o nuestro estatus. Es que yo ya estoy acostumbrado a vivir de esta manera, yo ya estoy acostumbrado a mi vida tranquila, no me meto con nadie, no quiero tener conflictos, o me gusta simplemente vivir así como estoy, y sé que si pongo mi fe en Jesús, sé que si doy el paso de seguir a Jesús, voy a tener que hacer cambios en mi vida. Cosas van a cambiar en mi vida. Y la verdad es que a veces eso nos da miedo. Y, y a raíz de ese miedo, preferimos poner una barrera y buscar de pronto razones, excusas para no realmente comprometernos con aquel del cual sabemos proviene de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Para los fariseos y para los saduceos, ¿cuál era la preocupación? No, es que si esto ocurre, ¿verdad? Esa es la excusa que ellos dan. Él está haciendo señales milagrosas y de eso no cabe duda, pero si lo dejamos, ¿no? Interesante, porque por alguna razón ellos tenían la idea de que ellos podían dejar o no dejar, ¿no? Como esta idea de tener el control. Si lo dejamos, todos van a creer en él y las autoridades romanas van a venir y van a destruir nuestro templo y nuestra nación, nuestro templo y nuestra nación, aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra seguridad, aquello en lo cual descansa nuestro poder, nuestro estatus. Claro, ellos aquí dicen que se están preocupando por el templo y por la nación, pero lo que en verdad les preocupaba era perder su poder, el control. Y a veces nos puede ocurrir que nosotros pensamos, no, es que si yo realmente pongo mi fe en él y voy con él, entonces voy a perder mi vida, voy a perder lo que me gusta, voy a perder mi libertad. Lo que realmente en el fondo nos atemoriza muchas veces es perder el control de nuestra vida. El día de hoy es un día especial para mí, ¿no? Hoy, 22 de agosto, hoy se cumplen 22 años del día en que fui bautizado. Y cuando recuerdo ese día, inmediatamente viene a mi mente también el tiempo en el que estudié la Biblia, que me enseñaron de las Escrituras, que me enseñaron acerca de Dios en su palabra. Y recuerdo claramente que una de las cosas por las cuales yo dudé en algún momento de dar el paso de ser bautizado fue justamente este miedo de perder, entre comillas, ¿verdad? El control o el disfrute de mi vida. En ese tiempo yo tenía 18 años. O sea, ya pueden sacar más o menos su cálculo de cuántos años tengo ahora, ¿no? Yo ya soy, ya cuando me preguntan mi edad, simplemente puedo decir, ya tengo las 2 dosis de la vacuna. Entonces ya más o menos por ahí pueden tener una idea. Por lo menos aquí en Perú, que estamos un poquito retrasados con la vacunación. Pero en aquel tiempo tenía 18 años y yo pensaba, es que si doy este paso, de pronto no voy a poder vivir todo lo que yo quiero vivir, porque todavía soy joven y quiero disfrutar de la vida. Y es increíble porque para ese momento yo ya estaba convencido de que el camino de la palabra, el camino de las Escrituras, era el camino correcto, era la verdad. Estaba convencido, yo estaba convencido. No lo dudaba, ni lo cuestionaba ya.
pero era el temor a perder aquello en lo cual fundamentaba mi seguridad. Y eso es tan importante recordar, porque a veces podemos confundir. Pensamos que, bueno, yo sí creo en Dios, yo creo en Jesús, y pensamos que eso es fe, pero en realidad el paso definitivo de la fe es el momento en el cual no solamente creemos en Jesús, no solamente decimos sí existió, sí hizo milagros, sí resucitó. No, es el momento en el cual estamos dispuestos a dar el paso y soltar nuestra seguridad, soltar el control y estar dispuestos a perder, incluso yo diría, arriesgar aquello que tenemos en nuestras manos, o tal vez reconocer que en el fondo lo que nos da temor de poder seguir a Jesús plena y completamente es el miedo de soltar el control. Como los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Ellos decían, no cabe duda que las señales milagrosas son reales, pero si lo dejamos, si permitimos que eso siga, todos van a creer en él y van a venir los romanos y van a destruir nuestro templo, nuestra nación. ¿Qué va a ser de nosotros? Es decir, veían los milagros y daban fe de que eran reales, pero no estaban dispuestos a poner su confianza en este hombre Jesús. Es triste, pero ocurre. Y el tema con esto es que cuando pasan estas cosas, cuando nos ocurre esto, es que dentro de nosotros es difícil dar una respuesta que nos tenga en paz, entre comillas, con ambos lados. Como muy difícil pensar, ok, entonces no le hago caso y puedo vivir tranquilo. No, es que no puedes porque tú sabes ya la verdad. Entonces, ¿qué es lo que llega a ocurrir? Que eso nos mueve a oponernos, nos mueve a tratar de apagar esa voz, de apagar lo evidente a Jesús en nuestra vida. Por eso dice aquí, vamos a seguir leyendo, versículo 49, pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía. Y no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Caifás? Fue decir, no solamente, ok, tenemos este miedo y si todos le creen, entonces nuestra nación, nuestra seguridad corre peligro. No, pues simplemente acabemos con la vida de Jesús, porque eso recién nos va a dar la seguridad de que vamos a poder salvaguardar nuestra seguridad, nuestro templo, nuestra nación. Es mejor que un solo hombre muera a que toda la nación sea destruida. Ese fue el pensamiento de Caifás. Claro, lo que Juan nos dice, el escritor del Evangelio, es que Caifás no estaba diciendo eso por su propia cuenta, sino que en realidad estaba profetizando sin saber. Lo cual obviamente nos lleva a un paréntesis, ¿no? No todo aquel que habla de la palabra de Dios y aun cuando lo que hable sea correcto, significa que eso valida necesariamente a la persona, ¿no? Él fue lo que pasó con Caifás, finalmente. Profetizó algo real, aunque él mismo ni siquiera sabía que se estaba refiriendo a eso, que se estaba refiriendo con lo que él estaba diciendo
a que sí, efectivamente Jesús iba a morir por la nación judía, y no solo por la nación judía, sino para acercar y que todos tengamos la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Pero él estaba pensando en otra cosa. Él estaba pensando más en matemos a Jesús para salvaguardar nuestra nación, nuestro templo, nuestra seguridad. Que nos puede ocurrir en la vida a nosotros. Sí, sabemos y creemos en Dios o creemos en Jesús, pero también nos damos cuenta que seguirlo amenaza nuestra comodidad, nuestra zona de confort. Y si no queremos dejar eso, entonces es más fácil matar a Jesús, apagar la voz de Jesús. Es más fácil buscar las razones que tengamos para no creer. ¿Cuántas personas se han vuelto ateos o agnósticos, supuestamente, verdad? Más en el afán de apagar la voz de Jesús que porque realmente es una convicción. Es más fácil negarlo, decir que no existe, decir que fue un charlatán, es más fácil decir, no sé, que no murió en la cruz, que se fue a vivir a otro lugar, es más fácil decir cualquier cosa, porque sabemos que si reconocemos su veracidad, se pone en peligro nuestra seguridad. Ahora, lo paradójico, lo contradictorio de esto es que algunos años después, 30, 35 años después o 40 años después de que Caifás dice esto, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido. Ocurrió lo que ellos no querían que ocurra a pesar de que llegaron a matar a Jesús. Y creo que eso también nos puede llevar a reflexionar. En palabras de Jesús, el que pierda su vida la salvará, pero el que quiera salvar su vida la perderá. En que a veces podemos hacer esto de apagar o matar a Jesús para supuestamente salvaguardar eso que queremos y que no queremos perder, pero sin Jesús inevitablemente terminaremos perdiendo todo, incluso aquello que más seguridad nos da. Versículo 54. Y bueno, ahí es donde toman la decisión de matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salió de la región de Judea y se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín. Allí se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la fiesta de la Pascua de los judíos, y mucha gente de los pueblos se dirigía a Jerusalén a celebrar los ritos de purificación antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo, ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los fariseos y los jefes de los sacerdotes habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, lo dijera para poder arrestarlo. Entonces, ya el plan de matar a Jesús estaba en marcha, ya el plan de acabar con él estaba caminando, y se da esta coyuntura que se acerca el día de la fiesta de la Pascua y mucha gente de diferentes lugares, muchos judíos que vivían en otras partes están yendo a Jerusalén y hay una gran expectativa de qué va a pasar. Jesús vendrá, Jesús aparecerá aquí, ¿qué irá a ocurrir? Algunos se preguntaban si lo verían, otros estaban haciendo planes para poder acabar con su vida. ¿Qué hacía Jesús? Capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Mientras unos hacían planes para matar a Jesús, sus amigos
le preparaban una cena. Jesús, 6 días antes de la Pascua, se dirige a Jerusalén. Y él sabe a qué va. Él sabe que estos son ya los últimos días de su vida. Sabe que se acerca el final. Y yendo a Jerusalén, pasa por Betania, una aldea pequeña cercana a Jerusalén. ¿Y qué había en Betania? ¿Por qué Jesús va ahí? Porque en Betania vivían algunos de sus amigos más cercanos: María, Marta y Lázaro. Va Jesús a la casa de sus amigos. Sus amigos preparan una cena para él. Hay en la casa de Lázaro, María y Marta un ambiente de regocijo, un ambiente de alegría, porque Jesús el Maestro está ahí con ellos. Hay un ambiente de hogar. Y me gusta mucho, ¿no?, cuando veo este momento en la Escritura, las diferentes formas en las que estos 3 hermanos nos muestran su relación con Jesús. Porque dice que estaban ahí. Lázaro, nos dice la Biblia, era uno de los que estaba ahí comiendo con Jesús. Su amigo querido, el que había sido resucitado, está ahí pasando tiempo con Jesús, comiendo con él. Mientras tanto, Marta servía. Mientras tanto, la otra hermana, María, lo adoraba. Fue y derrama un perfume de nardo puro, que en ese tiempo se importaba de la India y por lo tanto era muy caro, y lo ofrece lo más valioso que tiene para poder ungir los pies de Jesús y secarlo con sus cabellos. Cuando veo esta familia, este hogar de María, de Marta, de Lázaro, lo que veo es una familia que nos muestra las múltiples formas en las que podemos relacionarnos con Jesús. Y a raíz, porque un pasaje muy conocido, que seguramente lo deben haber escuchado alguna vez, es este en el que Marta y María, Jesús está también en la casa, pero Marta estaba ocupada en los quehaceres, sirviendo, mientras que María estaba sentada a los pies de Jesús, y Marta le dice: Señor, dile que me ayude. Y a veces, porque ahí obviamente Jesús le da una respuesta a Marta de que María ha escogido esa parte de estar a sus pies y que ella estaba ocupada en muchas cosas. Y a veces eso en ocasiones nos ha llevado a juzgar, digamos, a Marta, ¿no? Como, mira, Marta es la que no se enfoca en las buenas cosas y María sí. Pero en realidad el corazón de Marta era el corazón de servir. Y lo que vemos aquí en este momento es que tanto Marta como María, como Lázaro, nos reflejan las distintas maneras en las que podemos relacionarnos con Jesús como familia, en nuestro hogar. Porque en nuestro hogar, en la familia de Dios, qué importante es la adoración como María. En qué medida adoramos a Jesús, le entregamos lo más valioso, lo reconocemos como Señor. Qué importante es la relación con Él como Lázaro, comer con Él, hablar con Él, es entablar una amistad cercana con Él. Pero qué importante es también el servicio que nos muestra Marta, el servir a los demás. Ciertamente, pensaba en esto, importante es que como hermanos, ¿verdad?, como familia, podamos entender la importancia de relacionarnos con Jesús
en todas esas múltiples maneras. Y la importancia de apreciar la manera en que cada hermano puede desarrollar esa cercanía con Jesús y no juzgarnos entre nosotros, porque habrán algunos entre nosotros que están a los pies de Él adorando, y habrán otros que preferirán la palabra y poder aprender, mientras que otros tal vez son los que están pensando en hay que servirnos unos a otros. Y la realidad es que todas son importantes, y obviamente es importante aprender unos de otros, ¿verdad? Aprender de que necesitamos poder tener una relación integral con Jesús. Pero en eso nuestra vida de familia es supremamente importante. Tiene un impacto grande, definitivamente. Cuando pienso en las Escrituras, creo que este es uno de los momentos en los evangelios en los que, si a mí me dieran la oportunidad de decir en qué momento te gustaría estar unos minutos, yo creo que es este. Yo creo que esta debió haber sido una de esas comidas tan especiales para Jesús, con sus amigos, con la gente cercana, con la gente que lo quería. Yo no creo que es casualidad que él pasa por ahí antes de ir a Jerusalén, sabiendo lo que iba a pasar en Jerusalén. Elige, antes de ir, pasar ese tiempo con sus amigos. Ahí donde Jesús se siente servido, amado. Ahí donde Jesús se siente cercano, respetado, apreciado. Y Marta, María y Lázaro creo que nos muestran la familia de Jesús. La familia de la fe, la familia que adora, que sirve, que se relaciona con Jesús. Qué momento tan especial. Yo creo que ese debe haber sido la fiesta, ¿no? La cena, el banquete. Pero comúnmente suele ocurrir que cuando hay una fiesta, a veces hay un aguafiestas también. Vamos a ver, Juan 12, versículo 4. Entonces, Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a cargo la bolsa del dinero, robaba lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Nuevamente, ¿no? Como les hablaba hace un momento, que de pronto a veces en la familia, como en este caso, ¿no? Vemos Marta sirviendo, Lázaro está charlando, comiendo con Jesús, y de pronto llega María con este perfume, como decíamos hace un momento, de nardo puro, muy caro, ¿no? Aproximadamente 320, bueno, en realidad exactamente 325 gramos de nardo puro, que de acuerdo al cálculo, según lo que nos dice Judas Iscariote, equivalía casi a 300 días de salario. Y María va y lo ofrece a Jesús. Pero ¿cuál es la actitud de Judas? La crítica, ¿no? Empieza a criticar lo que María quiere ofrecer. Pero es María la que quiere ofrecer. No, pero es que eso vale 300 días. ¿Cómo así? Eso hubiera servido para los pobres, para ayudar a los necesitados. Pero a Judas no le importaban los necesitados. A él le importaba es él mismo, porque era ladrón, porque él llevaba el dinero y agarraba lo que se echaba en la bolsa. Él también metía mano a las ofrendas que se daban. Judas Iscariote critica a María, pero su crítica tiene que ver más con lo que él quiere
en lugar de con aquello que realmente le da honra a Jesús. Y yo siento que eso es algo que debemos y necesitamos mucho recordar. Por eso les hablaba del hogar. Por eso les hablaba del hogar donde todos estamos buscando darle lo mejor a Jesús. Y qué importante es que en ese hogar nos aceptemos como hermanos. Lo que alguien tiene para dar, si lo quiere dar, ¿quién soy yo para criticar lo que él quiere dar? Pero podemos ayudarnos, animarnos, aconsejarnos. Eso creo que está fuera de discusión. Pero aquí hablamos de lo que le queremos ofrecer a Jesús. Si María quería ofrecerle lo mejor que ella tenía, lo más valioso que ella tenía, ¿qué tenía Judas Iscariote que decir? En realidad nada. ¿Pero por qué dice algo? No por los pobres eran una excusa. Y es que a veces pasa que cuando realmente lo que hay en uno es la crítica, buscamos una excusa que parezca espiritual, pero en realidad tiene que ver mucho más con lo que yo quiero. Y aquí hay un patrón desde el inicio. Cuando lo que uno quiere, quisiera que nos llevemos esto para meditar, cuando lo que yo quiero termina pesando más que el poder realmente seguir a Jesús. Eso se muestra de muchas maneras. Los fariseos, los saduceos, la Junta Suprema quería más su nación, su templo. Y quieren matar a Jesús para que no se ponga en peligro lo que ellos quieren. Judas Iscariote quería su dinero, su codicia, tener el dinero para él. Y eso podía más que apreciar a alguien que estaba buscando adorar y darle lo mejor a Jesús. Miremos mucho qué nos motiva. ¿Qué nos motiva para acercarnos a Jesús? ¿Qué nos motiva para vivir la vida cristiana? ¿Qué nos motiva incluso dentro de la familia, dentro del hogar? Lo que Jesús le dice a Judas es tan claro. Déjala, déjala. ¿Por qué la limitas? ¿Por qué quieres limitar lo que quiere dar? Ella guardó esto para el día de mi entierro. María logró ver lo que venía de alguna forma y se acercó a Jesús. Yo me imagino ese momento mientras echaba el perfume, usando sus cabellos, todo el cariño, el amor, el respeto, la honra entregada a Cristo. Y Jesús le dice además a Judas, a los pobres siempre los tendrá, pero a mí no. Hoy vivimos en un mundo en el que obviamente hay tantas necesidades y a veces en medio de tantas necesidades, estas se vuelven el enfoque en lugar de Jesús. Pero Jesús necesita seguir siendo aquel a quien le damos lo mejor de nosotros. Necesidades siempre van a haber, siempre. Aún en medio de este tiempo tan difícil, aún en medio de la pandemia, aún en medio del dolor, no podemos dejar que las necesidades, que estas cosas ocupen el lugar que Jesús debe seguir teniendo entre nosotros, el primer lugar, a quien le damos lo mejor de nosotros. Todo lo demás siempre habrá. Y ojo, no me malentiendan, no estoy queriendo decir con esto que no debemos tener un corazón por los necesitados o tener empatía por la gente que sufre. Claro que sí, Jesús es el mejor ejemplo de eso. Pero no olvidar que la iglesia, que la familia de Jesús, que estamos aquí para anunciar el mensaje de salvación, porque eso es realmente lo más importante. Y no quitar nuestra mirada de eso. Para terminar, versículo 9, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque por causa suya
muchos judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. ¿Qué podemos decir? Cuando hay el empeño de no creer, lo que surge tristemente es esta reacción de querer acabar con todo aquello que te recordará siempre cuál es la verdad. Y por eso también querían matar a Lázaro, porque era el reflejo, porque era la certeza, la prueba viva del poder de Jesús. ¿Cuántas lecciones, cuántas cosas para pensar nos deja este pasaje que hemos leído esta mañana? Recordar en nuestro corazón siempre la necesidad de poner nuestra confianza, pero también nuestra seguridad completamente en Jesús. La importancia de no querer retener algo para nosotros por encima de Él, porque Él es el que lo vale la pena todo. Recordar la importancia de ser una familia que adora, que sirve, que se relaciona con Jesús, que nos valoramos unos a otros sin juzgarnos, sin criticarnos, aceptándonos para poder finalmente, porque en esto el enfoque es Jesús, ¿cierto? Para poder tener ese tiempo en el que Jesús se siente entre nosotros en familia, en casa, con sus amigos. A mí personalmente me impacta mucho esta parte, me lleva a pensar, es lo que yo quiero, poder ser alguien así, seguidor de Jesús, poner mi confianza siempre y cada día plenamente en Él, renunciar a cualquier tipo de seguridad para ponerla en Él y poder disfrutar con mi familia de la fe, mis hermanos y mis hermanas de este hogar en el que servimos, comemos, compartimos y adoramos a nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, mis hermanos, los quiero mucho. Ha sido un honor poder compartir con ustedes esta mañana. Que tengan un buen domingo.